Saludos de éxito divino, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con su servidor ministro Enoc Martín en la lección Cuando tu mundo se cae a pedazos. Para continuar, les invito a que podamos arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y nosotros sus eternos alumnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros titulares de secciones de análisis nivel profundo son las siguientes: trilogía de términos, Israel, Efraín y Judá. Isaías 7, confederación, unión impía de iglesia y Estado. Daniel 7, el papado, confederación de iglesia y Estado. Las tres destrucciones: Asiria, Babilonia y Roma. Los tres períodos del reino: sembrar, crecimiento y cosecha. Las tres Babilonias. Y finalmente, vivimos en el período de Asiria, ya casi en el de Babilonia. Estos serán nuestras secciones. Disfrutémoslo. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección bíblica titulada Trilogía de términos, Israel, Efraín y Judá. Nuestra base bíblica, Isaías capítulo 7, el verso 1. En los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Subrayen Judá, nuestro primer término. Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Nuestro segundo término, Israel. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ya llevamos 2 de 3. Isaías 7, versículo 2 dice: vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín. Aquí está nuestro tercer término de análisis. Tenemos que identificar y ver sus similitudes y sus diferencias entre estos términos. ¿Qué les parece que empecemos con el término de Israel? Para ello vamos a ir a lo que dicen las escrituras en la historia sagrada, en Primera de Reyes, aquí en la Biblia. El capítulo 2, versículo 11 declara: los días que reinó David sobre Israel, subrayen Israel, fueron 40 años. Este término Israel aquí hace referencia a las 12 tribus, es decir, a todo el pueblo completo. Y a todo el pueblo lo gobernó 3 reyes. Saúl, el rey, fue el primero. David, también, como ya hemos leído. Y Salomón. Estos 3 reyes gobernaron a todas las tribus, a todo Israel. Entonces, en la Biblia va a encontrar el término Israel. En algunas ocasiones, como esta que ya citamos, hace referencia a todas las tribus, a las 12. Pero hubo una división del reino completo. Y esto está registrado aquí en la Biblia, en Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 31. Declara: voy a romper el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Entonces, el total eran 12, pero a cierto personaje se le iba a dar 10 tribus, por lo tanto quedaban 2. Se notan entonces que por tener la mayoría de las tribus, en este caso 10 tribus, estas 10 heredaron el mismo nombre del reino, Israel. Se quedaron con el mismo nombre. Entonces, hasta aquí podemos definir que cuando leemos en la Biblia el término Israel, en algunas ocasiones, según el contexto, va a estar indicando que hace referencia a las 12 tribus, al reino completo. Pero en otras ocasiones vamos a encontrar que el término Israel hace referencia únicamente a 10 tribus. Que esto ocurrió después de la muerte de Salomón.
Ahora, ¿dónde quedan las otras dos tribus? Para ello, entonces vamos a analizar el segundo término de nuestro análisis, Judá. ¿Judá a qué hace referencia? Bueno, a las primeras podemos ver que Judá era el nombre de una de las tribus de Israel. Pero vamos a ver que la Biblia también nos da una referencia más. Apunten por favor, Primera de Reyes, del capítulo 12, el versículo 21 declara: cuando Roboam volvió a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, por un lado se quedaron 10 tribus con el nombre de Israel, y por el otro lado quedaron 2 tribus, que era el de Judá y el de Benjamín. Pero como Judá gobernaba a Benjamín, entonces esta unión de estas 2 tribus se llamó el reino de Judá. Entonces, en la Biblia vamos a leer el término Judá en algunas ocasiones, según el contexto, va a estar hablando solo de una tribu. En otras partes de la Biblia, según el contexto, va a estar hablando de el reino de Judá. 2 tribus, Judá y Benjamín. Bien, hasta aquí analizamos 2 términos. Vayamos ahora al tercer término, el quizá un tanto difícil de comprender para algunos. Por lo tanto, voy a invitarles a que me acompañen a Isaías, el capítulo 7, el versículo 2. Vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín. Ahora aquí el nombre Efraín pues era haciendo referencia a un pueblo. El lector común puede determinar que Efraín es el nombre de un solo personaje. Sin embargo, vamos a ver que Efraín en Isaías capítulo 7 hace referencia a un pueblo, a muchas personas, a una congregación. Veamos la evidencia. Para ello, les invito a que leamos lo que nos dice el libro sagrado de historia en Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 20 declara así: cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre todo Israel. Entonces aquí tenemos a este personaje llamado Jeroboam. Él fue rey de Israel, dice. Ahora vamos a descubrir que este personaje, rey de Israel, venía de una de las tribus. Para ello leamos Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 26 declara: también Jeroboam, hijo de Nabot, efrateo. Entonces, Jeroboam, el rey de Israel, era efrateo. Y vamos a leer que este término hace referencia a los descendientes de Efraín. Ahora veamos esta otra cita que es muy importante también, y es la que nos habla en Jueces. El capítulo 12, el versículo 5 dice: los galaaditas cortaron los vados del Jordán que conducen a Efraín. Y cuando algún fugitivo de Efraín quería pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres efrateo? Si observan entonces que a los que venían de la tribu de Efraín se les llamaba efrateos. Ahora es interesante entonces que Jeroboam, el rey de Israel, era efrateo, indicando entonces que venía de la tribu de Efraín, como ya podemos ver según la evidencia. Entonces definimos que el término Efraín específicamente
en nuestro texto de análisis, Isaías capítulo 7, versículo 2, el término Efraín hace referencia a Israel. Les explico. Puesto que los reyes de Israel, hablando de las 10 tribus, venían de Efraín, es por eso que Efraín se convirtió en un sinónimo de Israel, las 10 tribus. ¿Por qué? Sencillo, porque de la tribu de Efraín se tomaban los reyes. El primer rey que gobernó a las 10 tribus, a Israel, era Jeroboam y venía de la tribu de Efraín. Por eso se le llama Efrateo. Entonces, en Isaías capítulo 7, versículo 2, vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín. Este término Efraín aquí hace referencia a Israel, las 10 tribus. Por lo tanto, Siria se confederó, se unió con Israel, las 10 tribus, que aquí se le llama Efraín. Definiendo entonces, el término Israel puede hacer referencia a las 12 tribus, al reino completo, y puede hacer referencia a las 10 tribus, el reino ya dividido. Y el término Judá puede hacer referencia a una tribu y puede hacer referencia al reino de Judá, formado por 2 tribus, Judá y Benjamín. Y especialmente el término Efraín en Isaías capítulo 7 hace referencia a Israel, las 10 tribus. Ahora, con todo este contexto sí podemos entender los términos de Isaías capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. En los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, 2 tribus, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, las 10 tribus, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Isaías 7, verso 2. Vino la noticia a la casa de David de que Siria se había confederado con Efraín, es decir, con Israel, las 10 tribus. Entonces, el tema aquí de Isaías capítulo 7, por lo menos desde el verso 1 al verso 9, es la confederación entre la nación pagana llamada Siria y el pueblo de Dios llamado Efraín, que eran las 10 tribus, llamado también Israel. Entonces se unió el Estado con la iglesia, Siria con Israel, con Efraín, las 10 tribus, para atacar a su hermano Judá, lo cual Dios condenó y le costó muy caro esta alianza de Efraín, es decir, de Israel, las 10 tribus, con esta nación pagana. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Isaías capítulo 7. La confederación, unión impía entre la iglesia y el Estado. Para ello, como base, vamos a colocar Isaías capítulo 7, el versículo 1, donde se nos describe la unión entre el país, nación pagana Siria, y el pueblo de Israel, las 10 tribus, que era el pueblo de Dios. Isaías 7, el verso 1 dice, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces está aquí la alianza, la confederación no aprobada por Dios entre lo que es Siria, una nación pagana, y lo que es Israel, las 10 tribus, el pueblo de Dios. Entonces básicamente se unió el Estado, Siria, con la iglesia, Israel, las 10 tribus. Y lo peor fue que se unieron para atacar a los hermanos de Israel. En este caso, el reino de Judá, que eran 2 tribus, Judá y Benjamín. Ahora, esta unión no la aprobó Dios, la condenó y pronosticó a través del profeta Isaías que iba a fracasar esta confederación. Y lo podemos leer. Isaías capítulo 7, el verso 7 declara, el Señor, el Eterno, dice, no subsistirá ni será así. O sea, iban a ser derrotados. Isaías capítulo 7, el verso 16, la última parte, declara, dice, la tierra que tú aborreces
será abandonada por sus dos reyes. ¿Qué reyes? El rey Resín de Siria y el rey Peca de Israel. Y literalmente Dios pronosticó que iban a fracasar esta alianza contra el pueblo de Judá. Ahora, esto ocurrió al pie de la letra. Se pronosticó y se cumplió. Ahora, es notable resaltar que Judá tuvo miedo por esta alianza, cometió errores humanos y garrafales, por supuesto. Dios le prometió que no le iba a ocurrir nada, sin embargo, no confió en Dios. Pidió el auxilio humano. Pidió ayuda a la nación llamada Asiria. Y esta nación la encontramos registrada en Segunda de Reyes, capítulo 16, el versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo, tu hijo, sube y defiéndeme del rey de Siria y del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Es sorprendente cómo el pueblo de Dios, en este caso, el reino de Judá, que Dios le había prometido a través de un profeta que no iba a prosperar esa alianza. Sin embargo, prefirió el pueblo de Dios, el reino de Judá, pedir auxilio en el brazo humano, en este caso a la potencia de ese entonces, que era Asiria. Pidió auxilio, pidió ayuda, y sí, Asiria lo ayudó. Sin embargo, Dios, para cumplir lo que se había pronosticado en Isaías capítulo 7, versículo 7, versículo 16, donde se advertía y pronosticaba que no iba a triunfar esa unión, sino que iba a fracasar. Entonces Dios utiliza a la potencia de ese entonces, que era Asiria, para romper esa alianza no aprobada por Dios. Veamos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 17, el versículo 18. Por eso el Señor se iró en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia, y quedó solo con la tribu de Judá. Ahí está. Dios cumplió. Dios dijo, se van a unir, pero tú no tengas miedo, no van a triunfar, van a fracasar. Y así ocurrió. Dios quitó a Israel las 10 tribus y fueron llevados cautivos. ¿Pero a través de qué nación? Veamos. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 23. La última parte dice: e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces el medio fue Asiria. Sí, así fue. Finalmente esa unión fue desbaratada y el pueblo de Judá fue protegido. No porque era mejor que Israel, sencillamente porque Israel, las 10 tribus, que era la iglesia, que era el pueblo de Dios, se unió con Siria, una nación, un estado, y Dios no aprueba la unión o la alianza o confederación entre iglesia y estado, mucho menos para atacar a sus hermanos. Por eso fracasaron y solo quedó el reino de Judá. Pero como hemos leído Segunda de Reyes capítulo 16, el verso 7, el rey de Judá pidió auxilio a la potencia de ese entonces, que era Siria, por depender más en el hombre que en Dios. Entonces hubieron consecuencias garrafales. Es cierto, no fue invadido Judá por Asiria, la potencia de ese entonces, pero las consecuencias le siguieron. Fue invadida por otra nación, en este caso Babilonia. Leamos lo que dice la profecía. Segunda de Reyes, el capítulo 23, el verso 27 dice: y dijo el Señor, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Ahí está pronosticando que iba a quitar también a Judá, las 2 tribus, los iba a quitar. ¿Será que se cumplió? Veamos la historia sagrada cómo lo registra. Segunda de Reyes capítulo 24, el versículo 10.
En ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. Jerusalén era la capital del reino de Judá. Subió Babilonia y la conquistó y los llevó cautivos. Según el cómputo del profeta Jeremías, en el capítulo 27, fue durante 70 años. Todo por confiar en el brazo del hombre en lugar de confiar en el Todopoderoso. Pero vemos que la alianza entre la iglesia, Israel, las 10 tribus y Siria, el Estado, esa unión no prosperó. De igual manera, se registró en la profecía que en la Edad Media también iba a haber una alianza entre la iglesia y el Estado. Y eso está registrado en Daniel, el capítulo 7, el versículo 8, donde se pronostica el surgimiento del cuerno pequeño. Y dice así: vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Ahí el estudiante profundo puede ver 2 cosas fusionadas. Número 1, un cuerno. Número 2, dice que ojos y boca. Y esos son parte de cabeza. Por lo tanto, está el cuerno y está la cabeza, representado ahí, indicado ahí por los ojos y la boca. Entonces hubo una unión entre cuerno y cabeza. Ahora, el estudiante profundo sabe que cuerno representa el poder civil, tal como lo registra Daniel capítulo 7, el versículo 24. Entonces, cuerno representan reyes, poder civil. ¿Qué es lo que representa la cabeza? La cabeza representa el ámbito religioso. Por lo tanto, hubo unión de iglesia, cabeza, y Estado, poder civil, cuerno. En el cuerno pequeño registrado en Daniel capítulo 7, el versículo 8. ¿Y qué iba a ser este cuerno pequeño? Que finalmente fue reflejado este poder combinado en el papado. Veamos Daniel capítulo 7, el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces sí observan que este poder que combinó la iglesia y el Estado y tuvo los 2 poderes, iba a levantarse contra el Altísimo y también iba a quebrantar a los santos del Altísimo. En este caso eran los cristianos ortodoxos, conservaron la fe pura de los apóstoles y no se dejaron guiar a un camino incorrecto, a una curva no aprobada por Dios, por decirlo así. No fueron por camino recto. En la iglesia primitiva que luego cayó en apostasía, pero hubieron cristianos ortodoxos, fieles a la verdad en ese tiempo, y estos fieles fueron perseguidos por la unión de iglesia y Estado de la Edad Media, manifestado a través del poder del papado. Entonces, en síntesis, podemos decir que como tipo, antes del tiempo de Cristo, hubo una unión entre iglesia, que era Israel, las 10 tribus, y el Estado, que era Siria. Pero esta unión, alianza, no prosperó, fracasó. Y eso fue un ejemplo que en el futuro, en este caso en la Edad Media, tenía que ocurrir otra unión entre iglesia y Estado. Iglesia, la cabeza, el Estado, el cuerno. Manifestado en Daniel 7:8, el cuerno pequeño. Finalmente, esa alianza de iglesia y Estado tampoco prosperó porque fue destrozado, por decirlo así, y no prosperó y se cumplió el antitipo. Así como ocurrió en el tipo, que no prosperó esa unión, también en el antitipo no prosperó la unión de iglesia y Estado. Por lo tanto, la profecía nos señala que todo lo que está escrito se cumple al pie de la letra. Maravilloso. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección Daniel 7, el papado, la confederación de iglesia y Estado. Daniel
en su capítulo 7, el verso 8, se pronostica una fusión, una alianza o confederación de la iglesia y el Estado. Pero también quiero que lo conectemos con lo que se pronosticó en el pasado en Isaías capítulo 7, versículo 1, donde también hubo una alianza entre iglesia y Estado. Estudiémoslo juntos. Daniel capítulo 7, versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. El cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Analicemos a este fenómeno, diría yo, porque es una fusión extraña. Términos avanzados que podemos utilizar es una amalgamación entre dos especies, por decirlo así. Número 1 tenemos lo que es cuerno. Número 2 tenemos lo que es cabeza. Pero, ministro, ¿por qué cabeza? Si en Daniel 7, verso 8 no dice cabeza, pero sí dice ojos y boca, los cuales forman y son parte de una cabeza. Por lo tanto, tenemos estos dos elementos, cuerno y cabeza combinados. Ahora, definamos qué es lo que representa cuerno y empecemos aquí en el propio Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, el versículo 24, dice la Biblia: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Por lo tanto, un cuerno representa un rey y un rey es un poder civil. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Para ello vamos a leer lo que Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 12, nos menciona. Y dice así: los 10 cuernos que viste son 10 reyes. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de que cuernos representan reyes. Por lo tanto, definimos que un cuerno representa el poder civil. Y por ser cuerno pequeño, tiene poder civil, lo que está registrado en Daniel 7, el versículo 8. Pero ahora analicemos la parte cabeza. ¿Qué es lo que significa? Para ello vamos a dirigirnos a Apocalipsis capítulo 13, el verso 1. Habla de una bestia mixta, con 7 cabezas y 10 cuernos. Si observan que esta bestia están sus cuernos separados y sus cabezas separadas, no están fusionados, están separados. Así deberían de estar lo que es el Estado y lo que es la iglesia, separados. Veamos Apocalipsis 13, el verso 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, de las 7 cabezas, solo una fue herida de muerte. Ahora veamos la interpretación en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, en la página 636, explicando Apocalipsis 13, verso 3. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Entonces, sí observamos que la cabeza herida de muerte representa la caída del papado. Entonces, si la cabeza representa el papado y el papado representa o es el líder máximo de una iglesia, en este caso la iglesia católica, implica que las demás cabezas también representan cuerpos religiosos, iglesias. Por lo tanto, podemos definir, basado en la Biblia y el espíritu de profecía, que una cabeza representa una iglesia, algo religioso. Pero en Daniel 7, versículo 8, tenemos un fenómeno, tenemos una fusión extraña. ¿Por qué? Porque no había ocurrido en la historia una combinación de cuerno y cabeza al mismo tiempo, tal como lo registra Daniel 7, versículo 8. Por lo tanto, definimos que el cuerno pequeño de Daniel 7:8 representa al papado, que tuvo los dos poderes, el civil y el religioso. Él comandaba a los reyes, claro, pero también comandaba a la iglesia al mismo tiempo. Tuvo los dos poderes. Ok, entonces hasta aquí ya hemos demostrado esta combinación de poderes. Ahora veamos qué es lo que iba a hacer este poder combinado. Para ello vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 7, el versículo 24.
y dice así: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces no solo iba a estar en contra del Altísimo, que en este caso es Dios, sino que iba a perseguir a los cristianos, a los santos del Altísimo. Y efectivamente eso es lo que ocurrió en la Edad Media. Desde un periodo muy largo, aquí en Daniel 7:25 lo define. En la última parte declara: y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Bueno, ¿quiénes son los que iban a ser entregados en las manos de este poder que tenía lo religioso y lo civil al mismo tiempo? ¿Quiénes son los que iban a ser entregados? Es la pregunta. ¿Y por cuánto tiempo? Dice, por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Cada tiempo representa un año. Si es un tiempo, un año. 2 tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Entonces tenemos un total de 3 años y medio. Esos 3 años y medio lo convertimos a meses, son 42 meses. Y estos 42 meses, si lo convertimos a días, da el resultado que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 6, declara como 1260 días. Entonces, el tiempo donde el papado o la unión de iglesia y Estado iba a permanecer en contra de los santos del Altísimo, los cristianos ortodoxos, los cristianos que conservaron la fe de los apóstoles, el tiempo total iba a ser 1260 días, que convertido de día por año, basado en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, día por año, tenemos entonces 1260 días como 1260 años. ¿Y cuándo empezaron? Desde el 538 después de Cristo, cuando surgió el papado, hasta 1798, cuando cayó el papado. Fue un espacio de 1260 años. Todo ese tiempo se iba a estar persiguiendo a los santos del Altísimo. Y así ocurrió, lamentablemente, así ocurrió y así está registrado en la historia secular y en la historia sagrada y profética. Entonces, hasta aquí vimos que hubo una alianza entre la iglesia y el Estado en la Edad Media por 1260 años. Pero la pregunta es, ¿iba a triunfar esa alianza contra los santos del Altísimo, contra los cristianos verdaderos y fieles? La respuesta es no. Y así fue, no triunfó, porque esta alianza fue desbaratada. Vino el general Berthier y finalmente le quita el poder civil al papado en 1798 y el papado es llevado a la cárcel y muere en 1799, un año después. Si ven, no prosperó la alianza, así como no prosperó la alianza registrada en Isaías capítulo 7, versículo 1, donde Siria, un estado, una nación pagana, se alió con Israel, el pueblo de Dios, las 10 tribus, el símbolo de la iglesia. Entonces se alió, se confederó lo que es Siria, el estado, con Israel, la iglesia. Se unieron. Y la profecía de Isaías 7, versículo 7, inclusive Isaías 7, versículo 16, nos indican que esa alianza no iba a prosperar. Fue destruida porque era una alianza contra el pueblo de Dios. De igual manera, en la Edad Media se repitió nuevamente la historia. Se unió en la iglesia y el Estado contra el pueblo de Dios. Así como en el pasado no prosperó Isaías 7:1, Isaías 7:7, Isaías 7:16, así tampoco prosperó en la Edad Media. Finalmente, esa unión, esa alianza fue destrozada. Pero es impactante e impresionante cómo Dios maneja su palabra. Isaías, nótese, Isaías capítulo 7 habla de una alianza de iglesia y Estado que Dios desaprobó y eliminó. Daniel capítulo 7 habla de una alianza de iglesia y Estado que tampoco prosperó. Isaías 7, Daniel 7 encuentran su conexión y es que Dios no aprueba
la alianza, la confederación entre iglesia y Estado. Tengamos cuidado el repetir la historia. Amén. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Las tres destrucciones: Asiria, Babilonia y Roma. Va a estar basado en nuestro análisis de Isaías, el capítulo 7, donde hubo una alianza que Dios no aprobó entre Israel, las 10 tribus, que era su pueblo, y la nación, el estado de Siria. Finalmente Dios destruyó esa alianza. Y vamos a ver a través de estas destrucciones cómo ocurrieron. Ahora veamos lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 21, el versículo 27. Arruina, arruina, arruina. La reduciré, no será más restaurada hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y a él se lo entregaré. Sí, observamos entonces que son tres ruinas. La pregunta es, ¿cómo se fue cumpliendo y con qué pueblo se cumplió? Para ello, en su tiempo libre le recomiendo que pueda leer Ezequiel capítulo 21, todos sus versículos detenidamente, y va a descubrir que en este capítulo se está hablando de los dos reinos: Israel 10 tribus y Judá 2 tribus, en total pues las 12 tribus. Veamos los versículos donde los mencionan. Ezequiel capítulo 21, el verso 22. La adivinación señalará a su mano derecha sobre Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de Judá, las 2 tribus. Entonces, en este verso se comprueba que está hablando de Judá, las 2 tribus. Pero también está hablando del otro reino. Leamos. Ezequiel capítulo 21, el verso 25. Y tú, profano e impío príncipe de Israel. Entonces, aquí Israel es las 10 tribus, el otro reino. En definitiva, Ezequiel capítulo 21 está hablando del reino de Israel, 10 tribus, y el reino de Judá, 2 tribus, del pueblo completo. Ahora, cuando uno lee Ezequiel capítulo 21, el verso 27, arruina, 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 está hablando de los 2 reinos. Significa entonces que la destrucción vino sobre estos 2 reinos. Ahí se cumplió con estos 2 reinos, Israel 10 tribus y Judá 2 tribus. Ahora, ¿quién fue el primero que sufrió la ruina, la primera ruina? Para ello, vamos a leer lo que dice aquí en la Biblia, en Segunda de Reyes, el capítulo 17, el versículo 18. Por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia y quedó solo con la tribu de Judá. ¿A quién quitó Dios primero? ¿A Israel las 10 tribus o a Judá las 2 tribus? A Israel. Entonces Dios quitó. ¿Quién sufrió la primera ruina? Israel, las 10 tribus. ¿Y quién destruyó? ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? ¿A qué nación? ¿A qué potencia? A la potencia llamada Asiria. Y eso está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 23, la última parte. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces, la primera ruina lo experimentó y lo sufrió Israel, las 10 tribus, a través de Asiria. Y allá vamos una ruina. Ahora veamos la segunda ruina. Y vamos a descubrir que lo experimentó el reino de Judá, las 2 tribus. Y eso se puede comprobar en Segunda de Reyes, el capítulo 23, el verso 27. Y dijo el Señor, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Aquí se pronostica que Dios iba a quitar también a Judá, las 2 tribus, a como quitó a Israel. Ahora la pregunta es, esta ruina que tenía que venir sobre el reino de Judá, ¿a quién Dios utilizó para que viniera la ruina de tanto pecado? Veamos, Segunda de Reyes, el capítulo 24, el verso 10.
En ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. Entonces, la segunda ruina lo sufrió el reino de Judá cuando vino el imperio de Babilonia y la destruyó. Entonces ahí estuvo la segunda ruina. Ahora, ministro, ¿y cuál es la tercera ruina? ¿Qué pueblo lo experimentó? Porque ya lo había experimentado Israel a través de Asiria, ya lo había experimentado el reino de Judá a través de Babilonia. Ahora, ¿quién experimentó la tercera y última ruina según la profecía? Bueno, para ello les voy a invitar a que me acompañen a Lucas, el capítulo 19, el verso 41. Y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando. Verso 42. Oh, si al menos conocieras en este día lo que toca tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte y te sitiarán y de todas partes te estrecharán. Este es un pronóstico directo de Cristo hacia la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Efectivamente, las palabras de Cristo se cumplieron, el pronóstico de la destrucción de Jerusalén en la era cristiana. Leamos Lucas, el capítulo 19, el verso 44. Te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, la tercera ruina lo sufrió la ciudad de Jerusalén, el pueblo judío. ¿Y saben cuándo? Cuando el general Tito Romano sitió la antigua ciudad de Jerusalén y murieron los judíos. ¿Por qué? Por sus pecados, por haber crucificado al Hijo de Dios y por haber dicho que la sangre tuya caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuidado, porque ellos echaron sobre sí una maldición enorme y lo pagaron en el año 70, cuando el general Tito Romano sitió y destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios al pie de la letra? Efectivamente, el pronóstico de Ezequiel capítulo 21, el verso 27, arruina 1, arruina 2, arruina 3. Estas 3 destrucciones se cumplieron al pie de la letra. Pero ¿qué más dice la profecía? ¿Qué iba a acontecer después de estas 3 ruinas? Ezequiel 21, el verso 27, arruina, arruina, arruina. Lo reduciré, no será más restaurada hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y a él se lo entregaré. ¡Wow! Esto es sorprendente. ¿Saben por qué? Porque el reino de Israel arruina las 10 tribus. El reino de Judá arruina las 2 tribus. En la ciudad de Jerusalén arruina las 2 tribus. El reino no iba a ser restaurado hasta después de la tercera ruina. Dice ahí la promesa profética que debe ser restaurada después de la tercera ruina. El reino, lo que se perdió, se va a recuperar. Ministro Enoc Martínez, ¿usted cómo sabe eso? Bueno, lo estamos leyendo en la profecía. Pero también nos corrobora y nos da más evidencia el espíritu de profecía. Sí, los súbditos del reino de Israel, las 10 tribus, fueron destruidos. Sí, los súbditos del reino de Judá, las 2 tribus, fueron destruidos. Pero la promesa es de que van a haber súbditos del reino, una nación santa en nuestro tiempo. Y se va a lograr lo que no hizo el Israel antiguo, lo va a lograr la iglesia de Dios que está en la tierra hoy. ¿Cómo lo sé? Veamos lo que dice el espíritu de profecía. Aquí en Testimonios para los ministros, el capítulo a los obreros de Dios, en la página 422, declara: ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Son piedras vivas. Estos son los que siguen al Cordero
donde quiera que va. Entonces, ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios ahora en nuestro tiempo? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, la Biblia nos dice mucho más sobre este tema. En Apocalipsis 14, ¿quiénes son los que siguen al Cordero? Apocalipsis 14, el verso 3 dice: y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos. Apocalipsis 14, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, ¿quiénes son los súbditos del reino en la actualidad? Los sellados, los 144,000, ese número selecto. De Apocalipsis 7:3, siervos de Dios. De Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000, los súbditos del reino de Dios. Por lo tanto, los súbditos del reino de Dios en nuestro tiempo, tenemos que creer lo que está en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Los súbditos del reino de Dios en nuestro tiempo serán los 144,000 adventistas del séptimo día. ¿Y cómo lo sabe, ministro Enoc Martín? Bueno, ahí le va la información. ¿Está listo? El libro Profetas y Reyes de Elena G. de White, el capítulo La Viña del Señor, en la página 14 declara: a medida que aumentase el número de los israelitas, debía ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Ese era el propósito de Dios. ¿Qué más dice el Espíritu de Profecía? Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Entonces no lo cumplió, pero ¿quién lo va a cumplir? Aquí les va la cita, Profetas y Reyes, en la página 526, el capítulo 59, la casa de Israel. Declara: lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Entonces, así como Isaías capítulo 7 pronosticó que iba a haber una alianza entre Siria y su pueblo Israel, y esa alianza no iba a prosperar, y el pueblo Israel iba a ser llevado cautivo por Asiria, y el reino se iba a perder. Sí es cierto que Isaías 7 menciona esa realidad, pero también otros profetas, tanto en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Profecía contemporáneo nuestro, nos está advirtiendo: lo que no se logró con el Israel antiguo, se va a lograr con la iglesia que está en la tierra hoy, con usted y conmigo. Podemos ser súbditos del reino, una nación santa. Y de seguro, si usted hace y cumple los requisitos de Ezequiel 9:4, gemir y clamar contra todas las abominaciones, nos vamos a ver en el lugar de reunión, según Apocalipsis 14:1, en el monte Sión. Amén. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Los tres períodos del reino: sembrar, crecimiento y cosecha. Veamos el primero. Número 1, Mateo capítulo 13. Sí, vamos a leer el versículo 24. Declara así: Jesús les contó otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró. Ahí está ese período de siembra. Ahora, ¿quién es este hombre que siembra? La interpretación está en el mismo capítulo. Mateo capítulo 13, el versículo 37. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Pues es Cristo. Entonces, el primer período de esta parábola, hablando del reino, es la siembra, y el que siembra es Cristo. Por lo tanto, este periodo de siembra es el tiempo del ministerio de Cristo. Cuando Él estuvo predicando, Él estuvo sembrando la buena semilla. Pero viene el número 2. Y el número 2 habla del crecimiento. ¿Qué les parece que vamos a leer Mateo 13 aquí en la Biblia? El verso 26. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces está creciendo, está el buen fruto, pero a la par está creciendo lo que es la cizaña. ¿Qué les parece que leamos el versículo 30? Mateo 13,
el verso 30. Dice así: dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la cosecha. Entonces, hay un tiempo también de crecimiento. Está el trigo y por el otro lado está la cizaña. Están en crecimiento. Efectivamente, ahora nosotros nos encontramos en el segundo periodo, en el crecimiento, porque dentro de la iglesia hay trigo buenos que se están esforzando, están gimiendo y clamando contra todos los pecados, pero también hay cizaña, los que les da igual las abominaciones, en lugar de estar en contra de las abominaciones, están a favor de. Entonces, hoy por hoy podemos ver que estamos en el segundo periodo en la parábola de Cristo. Estamos en el crecimiento, trigo y cizaña a la par, juntos. Vamos al número 3. Y eso está en Mateo 13, el versículo 30 declara: y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Detenidamente tenemos que prestar atención cuando dice: y al tiempo de la cosecha. La cosecha no es un instante, es un periodo, un bloque de tiempo, el más importante y de hecho el más laborioso de todos los tiempos que hemos mencionado. Ahora, ¿quiénes son los encargados de la cosecha? Mateo capítulo 13, el verso 39 dice: los segadores son los ángeles. Mateo 13, el 49, así será el fin del mundo, saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos. Entonces los que van a cosechar son los ángeles, ellos son los encargados. ¿Qué les parece? Que veamos otro texto. Mateo capítulo 13, el verso 41 da más información. El Hijo del Hombre, Cristo, enviará a sus ángeles a juntar de su reino, subraye, reino, a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidad. A ver, momento ahí, detengámonos. ¿Cómo es que Cristo va a enviar a sus ángeles no a traer a los santos? Por lo menos en este texto no dice eso, sino que va a enviar a sus ángeles para juntar a los malhechores, a los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad. Es decir, Cristo va a mandar a sus ángeles a juntar a los malos, a eliminar a los malos. Esto es una cosecha a la par de cizaña y a la par de trigo. ¿De qué parte va a estar usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cizaña o va a ser trigo? Pero de que va a existir la cosecha, va a existir y se va a efectuar. Entonces, hasta aquí ya sabemos lo que la Biblia nos dice. ¿Qué dice el espíritu de profecía en relación a esto? Testimonios para los ministros, el capítulo La Iglesia de Cristo, en la página 47. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Amén! Entonces, las dos clases en la cosecha, unos van a ser eliminados y otros van a ser protegidos. ¿Y quiénes son los encargados de cosechar? Los ángeles. Ahora, debe de quedar claro que dice el texto, Mateo 13, el verso 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino. Subrayen, reino. Es decir, los súbditos del reino son, en este caso, en esta parábola del trigo y la cizaña, los súbditos del reino son el trigo. Y los buenos están en el texto siguiente, Mateo 13, el verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino, subraye, en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga. Amén, palabra de Dios. Entonces, Cristo nos está enseñando que hay 3 periodos del reino en esta parábola. Número 1, el tiempo de la siembra. Número 2, el tiempo del crecimiento. Y número 3, el final, el tiempo de la cosecha. ¿Dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en el segundo periodo, en el tiempo del crecimiento. Por eso puede decidir usted todavía, yo, si soy trigo o soy cizaña. Todavía podemos hacer cambios para el bien.
Finalmente, podamos estar entre los súbditos del reino, entre el trigo y tener y lograr lo que el Israel antiguo no logró. Hoy se va a lograr un reino de gente santa. No lo digo yo, lo dice el espíritu de profecía. Leámoslo, ¿qué les parece? Testimonios para los ministros. En la página 422, el capítulo, a los obreros de Dios declara así: ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Son piedras vivas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, ¿quiénes son los que siguen al Cordero? Bueno, el último libro, donde todos se encuentran, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, nos declara quiénes son los que siguen al Cordero. Apocalipsis 14:1 dice: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. ¿Qué evento, qué futuro magnífico y grande será ese día? Apocalipsis 14, ahora el versículo 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces los súbditos del reino serán los sellados, los 144,000 de Apocalipsis 7:3, siervos de Dios. De Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000. Definitivamente, lo que no se logró en el pasado con el Israel antiguo, Dios lo logrará con el pueblo actual, la iglesia adventista del séptimo día, pero no con todos. Solo con los fieles, solo con los sellados, solo con los que gimen y claman contra todas las abominaciones, tal como lo registra Ezequiel 9:4. Ahora, estos serán los primeros frutos, porque es una cosecha. Veamos lo que dice Apocalipsis 14, el verso 1, habla del Cordero y los 144,000 sobre el monte Sión. Pero luego Apocalipsis 14, el versículo 4, en la última parte dice: estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. En esta versión dice primicias, pero hay una versión de traducción del lenguaje actual donde dice que fueron comprados como primeros frutos. ¿Quiénes? Los 144,000. Por lo tanto, en la tercera fase que estamos a punto de entrar, todavía no hemos entrado a la tercera y última fase del periodo del reino, es la cosecha. Estamos a punto de ingresar. Y cuando inicie la cosecha, los primeros que van a ser cosechados son los primeros frutos, tal como lo dice Apocalipsis 14, el versículo 4, la última parte. Y los primeros frutos son los 144,000. Entonces, por lógica, si hay primeros frutos, debe haber segundos frutos. Si no, no dijera primeros frutos, solo dijera frutos, punto. Pero dice primeros frutos, dice primicias, que traducido es primeros frutos. Entonces, si hay primeros frutos, que son los 144,000, debe por lógica haber segundos frutos de la cosecha. Por eso es de que decimos afirmativamente, basado en la Biblia y el Espíritu de Profecía, que el tercer periodo de el reino de la parábola de Mateo 13 no es un instante, sino que es un tiempo. Es un lapso de tiempo el más laborioso de todos en la cosecha, porque se va a cosechar primero los primeros frutos, los 144,000, y luego, y solo entonces se va a poder cosechar los segundos frutos. Los primeros frutos van a ser cosechados en la iglesia, en el pueblo de Dios, y los segundos frutos van a ser cosechados entre todas las naciones. Ministro, ¿y cómo usted lo sabe? Bueno, la Biblia me respalda. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, hablando después de los 144,000, declara: después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces ahí está esta gran multitud, que van a ser tantos los convertidos en el tiempo del fuerte pregón, que van a ser tantos que nadie va a poder contarlos. Van a ser muchos, una gran multitud. Entonces, hasta aquí podemos sintetizar que estamos viviendo en la segunda sección, en el tiempo del crecimiento, trigo y cizaña, y estamos a punto de ingresar a la tercera y última fase. Usted decide si ser trigo o ser cizaña, pero estamos a punto de ingresar a la cosecha, y lo van a realizar y empezar los ángeles con sus espadas. Que el cielo los bendiga
y despierten, despertemos. Amén. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Las tres Babilonias en conexión con Isaías capítulo 7. Bueno, les relato brevemente lo que acontece y se describe en Isaías capítulo 7. En el versículo 1 se nos pronostica una alianza demoníaca no aprobada por Dios entre lo que es Siria, un estado pagano, con Israel, el pueblo de Dios. Se aliaron para atacar a Judá, también el pueblo de Dios. Esa alianza fue desaprobada por Dios y llevó al fracaso. ¿Por qué lo digo? Porque Israel, las 10 tribus, finalmente, como consecuencia de ello, viene el imperio o la potencia mundial de aquel entonces que se llamaba Asiria y los lleva cautivos y nunca, de los nunca, regresaron hasta hoy. Pero claro, hay otras profecías que están pendientes que podemos estudiarlo, pero hoy les quiero sintetizar que esa alianza demoníaca que realizaron fue desaprobada por Dios. Y en consecuencia, Judá, al verse amenazada por Israel, las 10 tribus, unido con Siria, ve y tiene que pedir auxilio. Humanamente hablando, va a pedir auxilio al hombre, a otra potencia llamada en este caso Asiria. Asiria viene en su ayuda, por supuesto, pero el costo fue demasiado elevado. ¿Saben por qué? Porque al el reino de Judá ir a pedir auxilio al hombre, el resultado final fue también el fracaso. Es cierto, la alianza entre Israel y Siria no le afectó a Judá porque vino en su ayuda a Siria, una potencia mundial de aquel entonces, pero después vino otra potencia y los llevó cautivos. ¿Y saben qué potencia fue? Babilonia. Sí, Babilonia se llevó cautivo a el reino de Judá. Entonces vamos a ir numerando. Babilonia número 1, llamada la Babilonia antigua. Y esto está registrado en Jeremías capítulo 25, el versículo 11 y el versículo 12. Y toda esta tierra quedará desolada en espanto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Verso 12. Cuando se cumplan los 70 años, castigará el rey de Babilonia a esa nación por su maldad, dice el Señor. Entonces, la primera Babilonia es la Babilonia antigua que se llevó cautivo al pueblo y lo tuvo ahí, según el profeta, durante 70 años. Ahora analicemos la número 2. La Babilonia de la Edad Media. Y eso está descrito en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 14, la última parte. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces voy a resaltar la palabra atados. Atados es sinónimo de esclavitud, de estar oprimidos. Entonces aquí está hablando de cierta esclavitud. Ahora dice junto al río Éufrates. Hagamos la conexión, vamos a ir descifrando. Para ello vamos a leer Jeremías 46, el versículo 10, la última parte. Dios Todopoderoso ofrece un sacrificio en la tierra del norte, junto al Éufrates. ¿Sí veían que la profecía indicaba que 4 ángeles iban a ser atados junto al Éufrates? Solo que aquí se nos está dando algo extra y es una dirección, el norte. Entonces el río Éufrates y el norte. Vamos a ver qué quedaba al norte para conectarlo con el Éufrates, porque ahí es donde estaban atados, cautivos. Veamos lo que dice el profeta Ezequiel, el capítulo 26. Ezequiel 26, el versículo 7. Porque así dice el Señor, el Eterno, del norte traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces la conexión es la siguiente. La profecía en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 14, nos pronosticó que iban a haber 4 ángeles atados en el río Éufrates. Y luego otro profeta nos dio información sobre la dirección norte, el Éufrates y el norte.
Y luego otro profeta, como ya leímos, nos dio la información que el norte indica a el imperio llamado Babilonia. Por lo tanto, el río Éufrates se conecta con Babilonia y en el río Éufrates es donde estaban atados estos 4 ángeles, atados, símbolo de esclavitud. Por lo tanto, ya la profecía nos trasladó a la segunda Babilonia de la Edad Media. Y ministro, ¿cuándo existió esta segunda Babilonia? Existió desde el 538 después de Cristo, cuando surgió el papado, hasta 1798, donde fue un periodo donde se persiguió al cristiano ortodoxo, al cristiano fiel, por preservar su fe apostólica, tal como lo indica la Biblia en Daniel capítulo 7, el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces todo este periodo fue los 1260 años de cautiverio, por decirlo así, espiritual, de donde se prohibió la Biblia. Este es el periodo donde existió la segunda Babilonia de la Edad Media. Ok, ahora es interesante notar también que en todo este periodo, esta alianza en contra del pueblo de Dios fue también al fracaso. Así ocurrió y así está registrado, tanto en la historia secular como en la historia profética. Ahora, pasemos a el número 3, la Babilonia de la bestia escarlata de Apocalipsis 17. Dirijámonos entonces a este libro donde se nos señala lo siguiente. Apocalipsis 17, el versículo 3. Y me llevó en espíritu al desierto, ahí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Aquí tenemos esta bestia escarlata, pero la estaba cabalgando, en este caso como jinete, una mujer. Ahora, esta mujer con la bestia escarlata estaban fusionadas como un todo. Apocalipsis 17, el verso 5 da el nombre de la mujer y de la bestia. Y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí tenemos la tercera Babilonia, la última, la determinante, por decirlo así, en su última fase, la bestia escarlata, la gran Babilonia. Entonces, así como ocurrió en el pasado, la Babilonia antigua que esclavizó al pueblo de Dios, al final terminó en la nada y el pueblo de Dios fue liberado. Así como en la Edad Media, durante 1260 años, el pueblo de Dios fue aprisionado, fue cautivo, se le limitó la Biblia, se le prohibió la Biblia, se le obligó a creer cosas vanas, sin sentido, sin autoridad de las Escrituras. Todo ese periodo de la Edad Media, la segunda Babilonia, llegó al fracaso, porque finalmente se acabó esa fusión de iglesia y Estado contra el cristianismo ortodoxo o fiel. Así va a ocurrir con la tercera Babilonia, que está en el futuro muy cercano. Pero antes de que exista la última y tercera Babilonia, la bestia escarlata, debe de ocurrir dentro del pueblo de Dios una purificación para hacer frente a esa gran unión de iglesia y Estado, llamado allá la bestia escarlata, con su jinete, la mujer, la gran Babilonia. Así que estemos apercibidos del evento que está cerca. Hay que gemir y clamar, Ezequiel 9:4, contra todas las abominaciones, y así podremos sobrevivir a la espada de ángeles, tal como lo describe Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, pero usted debe de sobrevivir y no morir. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Vivimos en el período de Asiria, ya casi en el de Babilonia. ¿Cómo lo sé? Basado en la Biblia y el espíritu de profecía.
investiguemos juntos, ¿les parece? Vayamos a ver cómo aparece por primera vez esta potencia mundial llamada Asiria. En Génesis, aquí en la Biblia, el capítulo 2, el versículo 14 menciona la palabra Asiria por primera vez. Entonces, quiero llamar su atención a que se enfoque que Asiria como potencia mundial fue antes que Babilonia. Le voy a dar otra evidencia más. Génesis capítulo 10, el versículo 11 habla de Asiria y su capital, Nínive. Entonces, en estos primeros capítulos ya se mencionaba a la potencia llamada Asiria. Ahora vamos a ver que luego surgió lo que se conoce como Babilonia. Para ello le voy a dar un texto más. Aquí en Génesis capítulo 11, versículo 9, utiliza el término Babel, que básicamente Babel es un término que se deriva del griego. Y tenemos también Babilonia, un término que se deriva del griego. Tanto Babel como Babilonia son lo mismo, son sinónimos, significan lo mismo, confusión. Solo que uno se deriva del hebreo, en este caso Babel, y el otro se deriva del griego, en este caso Babilonia, pero son exactamente lo mismo. Hasta aquí ya hemos demostrado que la potencia mundial que resurgió primero fue Asiria y la segunda fue Babilonia. Es muy posible que usted conozca más Babilonia que Asiria, pero el orden secuencial fue así: primero Asiria como potencia y segundo Babilonia como imperio. Ahora voy a explicárselos lo mismo desde otra manera. Como en el orden cronológico de la historia sagrada, así surgieron estas potencias y así es como invadieron. Ahora el ejemplo más acertado es el de Segunda de Reyes, capítulo 17, el versículo 18, donde dice: por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel, subraya Israel, que son 10 tribus, y los quitó de su presencia. Ahora la pregunta es: ¿a qué potencia Dios usó para quitar a Israel? Los rebeldes. ¿A quién usó? La respuesta en Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 23, la última parte. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces, si notan, la potencia que Dios utilizó fue Asiria para llevar cautiva a Israel las 10 tribus. Pero ¿qué pasó entonces con el reino de Judá, las 2 tribus? Posteriormente le ocurre lo mismo, solo que con otra potencia. Leámoslo entonces. Segunda de Reyes, el capítulo 23, el verso 27 declara: y dijo el Señor, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Ahora, ¿quién Dios utilizó para quitar a Judá años después? Veamos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 24, el verso 10. En ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. Entonces es determinante el orden secuencial como aparecieron estas potencias. Y así Dios los utilizó. En este caso, primero apareció Asiria, una potencia mundial, es la que Dios utiliza para llevar a su pueblo rebelde, que era Israel, las 10 tribus, y los llevó cautivos. Luego se quedó solo el reino de Judá, las 2 tribus, pero como fueron tan rebeldes o mucho más peor que Israel, las 10 tribus, entonces Dios tuvo que utilizar a otra potencia que surgió, y en este caso Babilonia se llevó cautivo a el reino de Judá. Queda comprobado de 2 ángulos que el orden secuencial de su aparición de estas potencias fue primero Asiria y segundo Babilonia. Ahora, como la historia se repite, y esto en teología le llamamos la tipología, esta ciencia poderosa, basada en la Biblia y en el espíritu de profecía, por mencionarles el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, el versículo 9, dice: todo
Lo que fue, lo mismo que será. Así ocurre ahora con nosotros. Estamos viviendo en el período, en la fase de Asiria. Hoy, ¿quién es la potencia mundial? Es la que fue representada por Asiria. Hoy hay una Siria moderna. Hoy hay una potencia mundial, la actual y antitípica Asiria. Ahora, después de que termine el período de Asiria, debe venir otro segundo período llamado el período de Babilonia. Y esto está descrito en Apocalipsis capítulo 17. Esto todavía está en futuro, porque estamos viviendo justo ahora en el período de Asiria, en el período de la potencia mundial que usted muy bien conoce cuál es. Pero no solo esta potencia mundial va a existir, sino que está a punto de caer la potencia mundial y va a resurgir otra. En este caso, Babilonia antitípica, esa fase que está en futuro cercano. Y está registrado en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 3, hablando proféticamente, dice así: y me llevó en espíritu al desierto, ahí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombre de blasfemia. Entonces tenemos aquí a esta bestia escarlata y una mujer sentada ahí. Esta bestia escarlata, vamos a ver que esta bestia escarlata representa la fase de Babilonia, la segunda fase y la última en nuestro análisis. Y en esta fase, Apocalipsis 17, el versículo 5 nos da el nombre de la mujer que está montada en esta bestia escarlata. Y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hasta aquí tenemos la evidencia suficiente para decirles que así como en el pasado existió la potencia mundial llamada Asiria, primero, y segundo, existió el imperio de Babilonia. Como la historia se repite, ahora en el antitipo, estamos viviendo en un periodo primero de Asiria, la potencia mundial actual. Pero esta fase está ya casi por terminar y ya estamos a punto de entrar a la segunda fase, en este caso a la fase de la Babilonia antitípica. Y esa fase es cuando la mujer y la bestia escarlata se van a fusionar y vamos a tener nuevamente lo que es iglesia y Estado. Y ellos determinarán y establecerán lo que hoy es conocido como la ley dominical. Tiempos cruciales se acercan, tal como el espíritu de profecía lo indica. En Testimonios para los Ministros, el capítulo, las Santas Escrituras, en la página 116, nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. Y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Esto es lo más preocupante, que el peligro se está acercando a la iglesia. Porque va a haber un corte, va a haber un juicio. Amós 9:10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Esos pecadores que no se han arrepentido y no quieren escuchar nada, a ellos debiésemos llevar este mensaje de advertencia. Quizás sea la última vez antes de que acontezca el juicio de los vivos. Entonces eventos solemnes se están acercando a la iglesia. Y en este caso el juicio de los vivos ya se va a cumplir muy pronto en la iglesia. Y luego, solo luego y solo entonces se tendrá que cumplir lo que es
la unión entre la mujer y la bestia escarlata y determinarán y colocarán e impondrán la ley dominical. Por lo tanto, usted está advertido, estamos advertidos que pronto en la iglesia empezará el juicio de los vivos y seguido vendrá el evento de la ley dominical. Espero que estemos alertas y atentos a todo lo que está aconteciendo. Ahora es el tiempo de compartir estas grandes verdades por todos lados. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada con su servidor, ministro Enoc Martín. Les invito a que podamos compartir en todas nuestras redes sociales este video de la lección. Y así todos juntos vamos a estar aprendiendo, porque como un equipo lograremos cumplir la misión que Cristo, nuestro líder, nos ha encomendado, a activarnos en acción, a compartir. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Tocamos temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.